más cortas. Entonces, Henry lo que estudió es qué pasa con un gas cuando se disuelve en el agua. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el agua hay un gas, que es el oxígeno. Entonces, la masa de cualquier gas que se disuelve en el volumen de un líquido es directamente proporcional a la presión del gas. El que sea directamente proporcional, ¿qué significa? Que entre mayor presión, mayor solubilidad. ¿Ustedes dónde creen que haya mayor concentración de oxígeno? Eso es con temperatura, no es la ley de Henry, pero pues sí hay que saberlo. ¿Dónde tendrán más oxígeno los peces? ¿En el mar o en un lago, por ejemplo? ¿Dónde creen que haya mayor concentración de oxígeno? ¿Dónde hay más temperatura o donde hay menos temperatura? ¿En el mar? ¿En el mar creen que haya? ¿Sí creen? Recuerden qué pasa con la presión de vapor de agua. Cuando hace calor, si yo tengo agua, las partículas o sea, si nosotros tenemos aquí agüita y aquí tenemos un gas, nitrógeno, si aumenta la temperatura, Aumenta la presión. Aumenta la presión de vapor porque se va a escapar el vapor de agua. Con el oxígeno pasa lo mismo. Entre más temperatura, la concentración de oxígeno, o sea, en el mar, va a disminuir. Y entre más frío haga, las partículas se van a mover más lentamente y va a haber más oxígeno acá. Si se fijan, donde aumenta la temperatura, donde disminuye la temperatura, aumenta la presión. O sea, la presión en el mar es una atmósfera y conforme nos vamos elevando, aumenta la temperatura y es cuando aumenta la solubilidad, o sea, va a haber más oxígeno. Eso también está asociado a la temperatura. Entre menos temperatura haya, también aumenta la solubilidad. ¿Sí lo entendieron? Ahí sí se ¿Podría fijan, repetir, maestra? Aunque la ley de Henry está asociada a la presión, a nivel del mar, en el mar hace más calor, o sea, a una atmósfera de presión. Voy a poner aquí 1.2 atmósferas. Aquí la temperatura va a ser mayor, aquí la temperatura va a ser menor. ¿Y cómo va a ser la presión? Directamente proporcional. Aquí la presión es menor y aquí la presión es mayor. Entonces, si la presión es mayor, aumenta la solubilidad y casualmente la temperatura disminuye. Henry no habla de la temperatura, pero finalmente está asociado eso. Entonces, los peces en el... Perdón, esto ya perdí el cursor, pero ya lo encontré. Entonces, nosotros podemos quitar la proporcionalidad poniendo una constante. Esta fórmula que les estoy poniendo es importante que la conozcan, pero no la vamos a utilizar. Sin embargo, sí la deben de conocer. Ese, no se les olvide, es la solubilidad del gas a la temperatura determinada. O sea, en sangre, ¿cuántos centímetros cúbicos tenemos de nitrógeno? Hay tablas a veces para ver cuánto es lo que se absorbe por centímetro cúbico. Y esos son, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, del oxígeno en sangre, cuántos centímetros se absorben por un centímetro cúbico.
y todo eso se ve a temperatura y presión estándar. Entonces, todos los coeficientes de absorción que veamos aquí van a estar dados a temperatura y presión estándar. Ajá. K es la constante que pusimos. Alfa es un coeficiente de absorción, que es de lo que les estaba hablando, de que les digo que son a temperatura y presión estándar. Y P es la presión parcial del gas. Entonces, para calcular la presión parcial de un gas, ahorita les puse el ejemplo del nitrógeno, no se les olvide a Magat. Tenemos la de las presiones parciales y recuerden que podemos usar porcentajes. Profa, ¿CTE qué es? Lo que representa. Constante. Okay. Pero como les comenté la fórmula que vamos a usar, ahorita se las presento. Entonces les voy a presentar la fórmula. ¿Ya puedo cambiar? Que es la que vamos a ocupar. Es la que tendrían que agregar al formulario para el examen, que es la ley de Henry. Solubilidad 1 sobre solubilidad 2 es igual a presión 1 sobre presión 2. Me voy a salir, pero ahí la siguen viendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplica esta ley. Para esta ley hay que pensar un poquito más porque no es como que nos den los datos, si no sería muy fácil, ¿no? Nos dan los datos, los sustituimos, si no. Entonces, les voy a compartir este mero. Ese no es ningún problema de los que están en el problemario. Entonces, por eso no tienen número si lo quieren copiar.
Entonces, espero que ya lo hayan copiado. ¿Sí lo copiaron ya? No, un segundo. No, espera. Me avisan para que empecemos. Ya acabé. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con poner los datos. Calcular la cantidad de nitrógeno en gramos disueltos en 100 centímetros cúbicos. Lo que nos están pidiendo es solubilidad 2. Esta es nuestra incógnita. De plasma sanguíneo que se airea, temperatura a 311.15 Kelvin y a una presión. Esta presión sería la presión total, porque se airea, quiere decir que es toda la presión, a 102.7 kilopascales. Entonces es la presión total. El coeficiente de absorción es 0.12 y tiene un 78%. Este es nuestro coeficiente de absorción. Ahorita explicamos qué es. Y el aire contiene, este es el volumen del nitrógeno, que ese ya lo conocemos, que es el 78%. La verdad es que si se los dejara así, no sabríamos ni por dónde empezar, ¿no? La solubilidad 1 también la tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Recuerden que si nos están dando el coeficiente de absorción es a temperatura y presión estándar. Esto quiere decir que la presión 1 va a ser 101.325 kilopascales. Lo puse en kilopascales porque esta nos la están dando en kilopascales. Entonces, a alguien le está fallando el internet, no importa, puedes entrar las veces que quieras entrar. Lo malo es que te van a estar sacando. Entonces, esta cantidad se absorbe a esta presión y a la temperatura de 273.15 grados Kelvin. No implica que tengamos que utilizar todo siempre, a veces son datos que se dan, Entonces no busquen fórmulas para usar todo. Lo primero que tenemos que calcular es la solubilidad 1. La solubilidad 1 es, nosotros tenemos 0.012 centímetros que se absorben por un centímetro cúbico y nos están pidiendo calcularlo en 100 centímetros cúbicos. Entonces esto quiere decir que tenemos en un centímetro cúbico, de una vez se las pongo así, se absorben 0.012 centímetros cúbicos, este es un 3, perdón, de nitrógeno. En 100 centímetros cúbicos. O sea, este es el nitrógeno que está disuelto en un centímetro cúbico, por eso es la solubilidad. En 100 centímetros cúbicos, ¿cuánto va a estar disuelto? A eso se refiere. Necesito que esto que les acabo de explicar lo entiendan. Esta cantidad de nitrógeno está disuelto en un centímetro cúbico. Por eso es la solubilidad. En 100 centímetros cúbicos, ¿cuánto estará? ¿Y cuánto nos da? ¿1.2? 1.2
centímetros cúbicos. Recuerden que esto es a temperatura y presión estándar. Entonces yo ya puedo poner aquí que la solubilidad 1 es 1.2 centímetros cúbicos. Recuerden que solubilidad 1 sobre solubilidad 2 es igual a presión 1 sobre presión 2. Yo tengo esta solubilidad se absorbe a 101.3, 125 kilopascales. La solubilidad 2, necesito la presión de ¿quién? ¿Cuál es la presión 2? Y esta es la cantidad de nitrógeno que se disuelve en la sangre, en el plasma. ¿Qué presión es la presión 2? La presión del nitrógeno. Exactamente, es la presión del nitrógeno, pero esa no la tengo, pero tengo la presión total. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar para calcular la presión del nitrógeno? Si tienen su formulario a la mano, recuerden que ya lo hicieron. ¿Con qué presión, con qué fórmula voy a calcular la presión del nitrógeno? ¿De las presiones parciales? La de las presiones parciales. Ustedes tienen PA sobre PT, es igual a BA sobre BT. Tengo porcentaje de volumen. No la voy a poner así, nada más la voy a poner ¿cómo se dice? La voy a poner despejada. Entonces yo tengo que el porcentaje de nitrógeno en volumen es el 78%. Recuerden que el volumen, aquí puse B2, es volumen total es el 100%. Y la presión total es la presión que nos están dando. Aquí dice, se airea, o sea que está incluyendo, cuando es el aire es la presión total por 102.7 kilopascales. Entonces la presión del nitrógeno ¿80.106? 80.106 kilopascales. Recuerden que esta presión del nitrógeno es igual a la presión 2. Entonces ya tengo mi presión 1, mi presión 2 y mi solubilidad 1. Voy a calcular la solubilidad 2. Recuerden que la solubilidad 2 está abajo, entonces la tendría que pasar. Lo voy a poner en otro color para que no se... La solubilidad 2 la tendría que pasar multiplicando para que no me quede el inverso, y entonces me queda que la solubilidad 1, presión 2, está dividiendo, va a pasar multiplicando, y presión 1 está multiplicando, me va a quedar dividiendo. Y así es como va a quedar la fórmula despejada. Entonces la solubilidad 2 va a ser igual a solubilidad 1, que ya quedamos que es 1.2 centímetros cúbicos, por presión 2, que es 80.106 kPa, entre presión 1, que es 101.325 kilopascales. Se van a ir kilopascales con kilopascales y la solubilidad 2 me va a quedar en centímetros cúbicos. A mí me dio 0.9487. ¿0. Qué? 9487. Ok. ¿Ya respondí la pregunta? Es que pide calcular la cantidad de nitrógeno en gramos, ¿no? Exacto, nos pide calcular la cantidad de nitrógeno en gramos.
cuando les he puesto un problema así en el examen, me la dejan aquí algunos y está mal. Ajá. Voy a bajarme un poco y eso ustedes ya lo deben de saber. ¿Cómo vamos a pasar esto a gramos? Maestra, también tengo una duda. En Dime. en el lado de la fórmula, cuando está escrita en blanco, en el lado izquierdo, P está arriba, P1 está arriba y P2 está abajo. Y en azul se invirtieron. Lo que pasa es que yo aquí lo que les expliqué es que la solubilidad 2 la tengo que pasar multiplicando, o sea, arriba, porque si no me va a quedar el inverso y entonces tengo que despejar estas dos. Cuando yo pongo, o sea, yo tendría solubilidad 1 es igual a presión 1 por solubilidad 2 entre presión 2. Es el paso que está acá. Entonces, cuando yo despejo las otras, esto es para que no me quede el inverso. La pasé arriba multiplicando. Entonces ya la presión 2 está dividiendo, la paso multiplicando, y la presión 1 está multiplicando, la paso dividiendo. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo convertimos ese volumen a gramos? Recuerden que está a temperatura y presión estándar. Entonces, acuérdense de Avogadro. Y como no me dice nada, voy a poner un mol. A temperatura y presión estándar tiene un volumen de 22.4 litros. Y recuerden que un mol es la masa expresada en gramos. Aquí tenemos que el nitrógeno pesa 48 gramos sobre mol. Entonces yo puedo utilizar precisamente estas dos para calcular los gramos. 22.4 litros tiene 28 gramos. Y este volumen lo tengo que dividir entre 1000 si voy a usar litros. Entonces le voy a agregar, si lo divido entre 1000, le voy a agregar 1, 2, 3 ceros. ¿Cuántos gramos son? Y ahí ya 18 por 10 a la menos 1.18 por 10 a la ¿qué? menos 3. A la menos 3 gramos de nitrógeno. Esta es la cantidad de nitrógeno que hay en 100 centímetros cúbicos de plasma. No es necesario que pongan esto último, pero para que no se les olvide. Desafortunadamente esta ley no tiene más que otro problema y si yo les invento problemas, pues van a ser nada más modificando los datos. Entonces necesito que les quede muy claro porque solo vamos a hacer un problema más. Entonces me voy a subir tantito y ahorita me bajo. Entonces, recuerden, nos piden la cantidad de nitrógeno que está disuelto en 100 centímetros cúbicos. Esta temperatura, si se fijan, no la usamos y como se airea a esta presión, es la presión total. El coeficiente de absorción del plasma es 0.012, quiere decir que tengo 0.012 centímetros cúbicos de nitrógeno en 1 centímetro cúbico, que es 1 mililitro de plasma. En 100 centímetros cúbicos, ¿cuánto nitrógeno voy a tener disuelto? Pues voy a tener disuelto 1.2 centímetros cúbicos, que sería la solubilidad 1. Como es la solubilidad 1 a temperatura y presión estándar, porque todos los coeficientes de absorción van a ser a temperatura y presión estándar, pues la presión 1 va a ser la presión estándar. Recuerden que la puse en kilopascales porque la total está en kilopascales. Si yo quiero usar atmósferas, esta total la tendría que pasar a atmósferas. Entonces, ahí ya tengo la solubilidad 1 y la presión 1. La presión 2, como lo que voy a calcular es la solubilidad del nitrógeno, es la presión parcial del nitrógeno. Por eso calculé la presión parcial del nitrógeno. Recuerden que podemos usar porcentajes, 78, que es la presión el volumen del nitrógeno en el aire, y 100%, que es el volumen total, multiplicado por la presión total, que es la presión del aire. Calculo la presión del nitrógeno y ya nada más sustituyo en esta fórmula despejada.
Si no saben despejar, pueden poner esta fórmula en su formulario. Ajá. Confío en la honestidad para todo lo que van a tener. Sustituimos los valores y obtenemos los centímetros cúbicos que hay disueltos en 100 centímetros cúbicos de plasma, pero me piden los gramos. Nunca se les debe de olvidar esto lo vieron en química. Ajá. Como el coeficiente de absorción es a temperatura y presión estándar, eso nunca se los va a decir el problema, pero ustedes ya lo saben. Entonces yo puedo utilizar estos dos para calcular los gramos. Podía usar moles y calcular moles y después pasarlos a gramos y así lo entienden. Una mol tiene 22.4, esto cuántas moles son, y las moles que nos dan los pasaríamos a gramos o hacemos la regla de 3 directa. ¿Alguien tiene dudas? No. ¿No? Entonces, si no tienen dudas, Yo sí tengo dudas, profesora. dime. ¿Por qué sería gramos sobre newtons? ¿Gramos sobre qué? Ah, no, es nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno diatómico. Son gramos de nitrógeno. Ok. ¿Alguna duda más? Creo que no. Si no tienen dudas, los voy a poner nada más unos 20, son las 7:37, a las 8:10. Los voy a poner en equipos y el problema que vamos a ver ahorita, a ver, déjenme copiarlo. Es el número 84, ajá. En este número 84 les está enorme, así es que si lo van a copiar se van a tardar como 10 minutos. Aquí dice calcular el nitrógeno que se desprende del plasma y viene que la presión de 1 metro de agua es de 9,807, no lo voy a leer todo, ¿no? Calcular el volumen de nitrógeno aproximado que se desprende del plasma. El volumen que se va a desprender, pues es el volumen que está disuelto, ¿no? De un trabajador cuando se disuelve a presión atmosférica estándar de 101.3 kilopascales. Después de la exposición prolongada, y aquí dicen que está a 270 metros de profundidad. El coeficiente de absorción, como es el nitrógeno, pues sigue siendo el mismo, 1.012. Y nos dan el volumen promedio del plasma y esto del metro de agua y el 78% de volumen. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ahorita no voy a poner los datos porque la verdad es que son un chorro de datos. Vamos a calcular, bueno, si no me bajo al rato. Vamos a calcular P0, no no P0. Primero vamos a calcular la profundidad, ¿no? ¿Cómo les queda la fórmula? Díganme. No, ¿cómo les queda sustituida la fórmula para calcular la presión a 270 metros de profundidad? 101, no, perdón, 1.01. 1.01. 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. Eso más la densidad del agua de mar yo se las había dado, ¿de acuerdo? 1026 kilogramos sobre metro cúbico. Eso por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 270 metros. ¿Alguien tiene dudas de esto? Es bien importante que se acuerden que este es en kilogramos sobre metro cúbico y este es en metros. Cuando calculamos la altitud, tenemos que ponerlo en kilómetros, perdón. Pero aquí es en metros y aquí es en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era calcular esta presión.
¿Y esto cuánto les da? A mi equipo le dio 2.818.56 kilopascales. 2.800, ¿qué? 18.56 Ujú. kilopascales. ¿Y esto qué presión es esta que estamos calculando? La presión 1, ¿no? Entonces, Perdón, no te oí a la chica. ¿Qué 4. presión es? La chica que habló. Bueno, entonces quien quiera. Esta presión, ¿cuál es? Presión parcial, presión total, presión ¿qué? Presión 1, presión 2. Presión total. ¿sería la presión total? Es la presión total. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos que calcular? La presión parcial. Vamos a calcular la presión parcial del nitrógeno. Ujú. ¿Cómo nos queda? 78 entre 100 Ujú. por nuestra presión total. Por 2.818.56 kilopascales. Ujú. Y esto es igual a... Si nadie me dice Nosotros cuánto es nos igual... dio, ay, Ajá. perdón, No. a nosotros nos dio Tú- 2.198.47. Muy bien. Es que siento que si no me lo dicen es porque no llegaron a esto. ¿Algunos sí llegaron a esto? Nosotros sí, pero nos equivocamos en valores. Entonces, Ok. Recuerden que esta nos sirvió para repasar y que no se les olvide. Seguro viene un problema de ya sea de altitud o de a nivel del mar o adentro de un lago a cierta profundidad. Entonces, tienen que estudiar mucho, ¿eh? ¿Esto qué presión es? La presión número 2. La presión 1, ¿a cuánto es igual? a 101.3 kilopascales. 101.3 o 0.325. Nos falta la solubilidad 1. ¿Cómo voy a calcular la solubilidad 1? Díganme cómo, por favor. O la regla de 3, ¿no? Que puso en el ejemplo anterior. Que sería. Sí, Dímela. Y convertimos los litros en centímetros cuadrados, pero no sé si está bien. Pues sí, pero díganme la regla de 3. Está bien. es un centímetro cúbico, equivale a 0.12 centímetros cúbicos y 3.200 centímetros cúbicos, ¿a cuál recuerda? A nosotros nos dio 38.4. Sí, también a nosotros. O no sé si de mi equipo. Entonces, esta es solubilidad 1. Entonces, ya nada más necesito sustituir en la fórmula. Solubilidad 2 es igual ¿a cuánto? A solubilidad 1. ¿Por qué, chicos? Presión 2 entre presión 1. ¿Cuál es la presión 2? Entonces, 2000 entre presión 1. Calcular el volumen. Ahora nos piden solo volumen, no tenemos que pasarlo a gramos. Entonces nos va a dar directo. ¿Y cuánto nos dio? Sí, eso tenemos duda.
Ujú. Sí, o sea, Profesora, dime. ay, que es que me da pena, pero la primera no me, o sea, desde la presión no me sale el resultado. O sea, yo lo hice con el equipo de Diego y si llegamos a ese resultado, pero ahorita lo estaba intentando hacer y me sale otro resultado en el primero. Pues lo ¿Los único que 2 tienes, millones? Es que los 2 millones son en pascales y aquí ya está en kilopascales. ujú. Sí, el Sí, pero resultado te da 2.818.560 pascales. bueno, está bien, gracias. Lo que pasa es que ellos me dieron o sea, esto es igual a 2.818.560 pascales. Y este ya está convertido a kilopascales. Ujú. Pero si te dio un resultado parecido a este, está bien. Nada más que cuando lo utilices en esta fórmula, en la de solubilidad, si lo pones en kilopascales, este de abajo tendrías que poner 1.01 por 10 a la 5 pascales y te debe dar al final el mismo resultado, no hay problema. Siempre y cuando uses pascales para todo. Uh-huh. ¿Otra duda? Bueno, otros nada más, bueno, para decir en qué nos equivocamos, confundimos la presión PO, en lugar de poner 1.01 pusimos 103, o sea, pusimos la presión 1 en lugar de P0. Desde ahí. Efectivamente, porque como decía, presión atmosférica es Luis, ya se fue Luis. Aquí alguien me estándar pregunta de que 101.3. Nos acordamos que P0 era la presión a nivel del mar. Ok, alguien me preguntó que por qué, de dónde tomé este. Acuérdense que ese es constante. Y siempre para esta fórmula o para la otra, este siempre va a ser el mismo valor, 1.01 por 10 a la 5. En su formulario pueden poner P0 es igual a 1.1 por 10 a la 5 en las dos o en las tres fórmulas. Es un valor, porque ahí P0 es la presión atmosférica en newton sobre metro cuadrado o pascales. ¿Algo más de duda de este? Dice Luis Ángel que se le fue su red y que sí, que creo que no me he escuchado. Mi internet está fallando. Escuchamos después a toda velocidad, pero si quieres decir algo, puedes decirlo. No. Nada más era eso. No se oyó y después se oyó muy, muy rápido. Así pasa a veces. ¿Alguna otra duda de este problema? Ok. Bueno. Y de todo el tema de gases, ¿tienen dudas? Porque el examen sería exactamente hasta aquí. ¿Tienen dudas de gases? O sea que si el examen, si fuera mañana reprueban porque ya se les había olvidado la primera fórmula. Entonces hay que estudiar mucho, ver los problemas, repasarlos. Me estoy quemando la cabeza para ver qué teoría les voy a preguntar que no esté en sus formularios acordeones. Entonces me ponen a pensar más. Y desafortunadamente esas preguntas no van a ser tan fáciles como las otras, ¿no? Entonces, bañan, se peinan, y si no se bañan y se peinan, ni modo. No es concurso de belleza, es examen de gases. Y hacemos el examen. Y después, ahorita el tema que nos toca es termodinámica, que es la unidad número 2. Dicen que si la teoría es algo que vimos en clase, pues sí, o algo que se deduce de lo que vimos en clase, ¿no? Si hacen el examen en celular, no sé si puedan tener la cámara prendida. ¿Cuántos tienen que hacer el examen en celular? Hola. Yo, dice José Ángel. Y Karina Trejo. ¿No sirve su micrófono, chicos, o les da pena decir yo? Yo, profesora. Jessica, ¿son 3? Ahora resulta que todos están en internet, digo, en celular.
Si entran a Classroom también. ¿Cómo ves, Sol? Híjole. Es José Ángel, Paula, Dana, Karina y Jessica. Son 5. ¿Quieres que les tome nota? Pues, si quieres, para tenerlos bien vigilados de otra ¿Vigilados? manera. ¿Quiénes son? Es José Ángel. Apellido, porfa. Quirós. Quirós. Trejo, Karina. Trejo, Karina. Ortego, Dana. ¿Dana qué? Ortega. Ortega, Dana, ok. Y Jessica Calderón. Y Calderón. Ok. Pues si no tienen dudas, sean felices. Sí, tengo una duda. Dime. En los vestidos, ¿En qué no? En la liturgia, yo iba a ver, ¿Qué crees que no se te entiende? Si quieres, escríbelo por el chat, porque, o alguien si lo entendió, dígamelo, porque no le entendí nada. Bueno, profesora, yo tengo otra duda. Si estudiando llegáramos a tener alguna duda, ¿le podemos enviar un correo? Me lo pueden mandar por Gmail, pero en fin de semana a veces me pierdo, es lo único. Si me tardo en contestarles, perdón, pero el sábado y el domingo a veces en Gmail es más fácil que vea que tengo un correo, por eso les digo que lo manden por Gmail. Pero a veces tomo mi trapo histórico y me olvido del celular y de todo. En el examen, Gracias. Dime. ¿en el examen Diego. va a darnos la calificación directamente o...? No, esa sí la tendrán que esperar más adelante. Ok. Algo que es importante, el examen, por ejemplo, yo ahorita aquí pegué